Buenas noches, doctor Jorge Verdugo. Mi nombre es Santiago Quijano. En esta práctica analizaremos las medidas cautelares y de protección contempladas en el COIP y las herramientas que el Estado ecuatoriano utiliza para equilibrar el poder punitivo con la seguridad jurídica, las medidas cautelares y de protección. Para entender de mejor manera, el derecho procesal penal busca determinar la existencia de infracciones y responsabilidades para que este proceso sea efectivo y no se vuelva ilusorio. El COIP es claro, establece mecanismos que garantizan la comparecencia del procesado en la integridad de las víctimas. Comenzamos por las medidas cautelares, que es una garantía del proceso. Tiene como finalidad asegurar la presencia de la persona procesada, el cumplimiento de la pena y la reparación integral. Contamos con las medidas personales que se encuentran en el artículo 522 del Código, que viene siendo la prohibición de ausentarse del país. Impide que el procesado evada la justicia saliendo del territorio nacional. También contamos con la obligación de presentarse periódicamente. El sujeto debe acudir ante el juzgador o autoridad designada en días específicos que ellos señalarían. También contamos con el arresto domiciliario, restricción de libertad dentro de la vivienda bajo vigilancia si es de ser necesario. También contamos con el dispositivo de vigilancia electrónica, monitoreo en tiempo real mediante brazaletes para asegurar la ubicación del procesado, es decir, se lo ubica en el tobillo y se le controla desde ahí. También contamos con la detención, medida temporal máximo de 24 horas con fines netamente investigativos y la prisión preventiva. Es la medida de último ratio, debe ser excepcional y solo se aplica cuando las demás son insuficientes para evitar la fuga o la obstrucción de la justicia. También contamos con las medidas reales, que se encuentran en el artículo 549 del COIP, que buscan asegurar el pago de multas y la reparación económica de la víctima. Empezando por el secuestro, es decir, sobre bienes muebles para evitar que sean ocultados. También contamos con la incautación, toma de posesión de bienes que son de producto o instrumento de la infracción. También contamos con la retención sobre el dinero o créditos que el procesado tenga en instituciones financieras o cooperativas. También con el embargo, medidas sobre bienes muebles o inmuebles para asegurar el cumplimiento de las obligaciones pecuniarias. También tenemos la prohibición de enajenar, que impide que el procesado venda o transfiera la propiedad de sus bienes durante el proceso. Ahora, las medidas de protección, que más viene siendo una salvaguarda de la víctima. A diferencia de las cautelares, estas se centran en la víctima como sujeto vulnerable, que requiere tutela inmediata para evitar nuevas agresiones o amenazas. Esto lo encontramos en el artículo 558 del COIP, donde señala que existe la prohibición de acercamiento. El procesado no puede aproximarse a la víctima en ningún entorno, sea hogar, trabajo, estudios o en cualquier lugar. También encontramos la prohibición de conducta intimidatoria. Impide que el imputado o terceros hostiguen a la víctima o a sus familiares. También contamos con la boleta de auxilio, documento de protección inmediata que permite la intervención de la fuerza pública en caso de riesgo. Salida del procesado de la vivienda. El desalojo del agresor del domicilio compartido para garantizar la seguridad de la víctima. Reintegro de la víctima al domicilio. Procedimiento para que la víctima regrese a su hogar de forma segura. Privación de custodia o visitas. Suspensión de estos derechos si representa un riesgo para niños, niñas o adolescentes vinculados dentro del proceso. Tratamiento especializado. Ordenar asistencia médico-psicológica para la víctima, costeada por el agresor. Fijación de pensión alimenticia. Establecimiento de un pago provisional para asegurar la subsistencia de la víctima y sus dependientes. La importancia. Es importante entender que estas medidas garantizan el respeto a los derechos humanos y al principio de legalidad. Sin ellas, la víctima quedaría desprotegida y el procesado podría evadir sus responsabilidades penales y civiles. ¿Qué tan efectivas son estas medidas? En la práctica, la eficacia de estas medidas depende de la diligencia de la Fiscalía y de la vigilancia policial. Es crucial que el juez de garantías penales aplique el principio de proporcionalidad, evitando que la prisión preventiva sea la norma y no la excepción. Para concluir, el sistema penal ecuatoriano evoluciona hacia una protección integral, donde la víctima no es un espectador, sino un eje central del proceso que merece el reconocimiento pleno de su dignidad. Esta transformación exige que las instituciones garanticen no solo el castigo del infractor, sino una reparación integral que abarque los ámbitos material, psicológico y social. De este modo se busca trascender el castigo retributivo para consolidar una justicia
restaurativa que priorice la verdad, la no repetición y el acompañamiento estatal constante durante todas las etapas procesales. Muchas gracias, doctor. Este ha sido mi trabajo.